Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. De cara a los últimos meses de trabajo del actual gobierno que busca dejar sentadas las bases de los programas sociales y de las nuevas políticas económicas, el Ejecutivo a través de la Secretaría Técnica ha desarrollado una segunda versión que por cierto fue presentada el día de ayer del libro El Camino del Cambio en El Salvador, legado de 4 años de gobierno. Con este informe se plantean diversos argumentos sobre la importancia de institucionalizar programas íconos como los paquetes escolares, el vaso de leche, Ciudad Mujer o el apoyo temporal al ingreso conocido como PATI y que en su conjunto forman parte del sistema de protección social universal. Hoy, un análisis sobre el tema con el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. La intención es que la gente que lea el libro conozca cuál era la filosofía, las apuestas, cuál era el contenido, el sentido del cambio y qué es lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer, ¿no?, para avanzar en esta estrategia. Porque al final lo que está en juego en estas elecciones, y yo creo que en los próximos años en este país, no es el acceso formal al gobierno por un partido u otro. Yo creo que lo que está en juego es si en el futuro va a continuar o no el proceso de cambios que este gobierno ha iniciado y que obviamente es un trabajo largo que tendrá que llevar décadas para transformar, como todos queremos, este país. Una nueva forma de gobernar que se hace por convicción y también por necesidad. Una forma de gobernar, y yo creo que ese es para muchos el principal legado de esta administración, es que hemos abierto canales, espacios institucionales de participación ciudadana, como nunca ha habido en este país, pero además hemos establecido relaciones distintas de poder del gobierno con respecto a actores claves, con respecto a los sectores empresariales, con respecto a los sectores políticos, con respecto a la comunidad internacional. No está mal, digamos, mi pregunta desde el punto de vista cómo han tenido ustedes que lidiar con ese modelo. No, ¿cómo no? Es que eso tiene que ver con el modelo. Si uno parte, y partimos de que el Estado, en otros países el Estado puede sustituir a la empresa privada por lo menos temporalmente. Nosotros decimos eso no es posible en El Salvador. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado débil, un Estado institucionalmente débil, financieramente débil. Este país no tiene recursos naturales. En el libro se plantea, nosotros asumimos que hay un sector empresarial, la mayoría, con quien se debe y es posible trabajar, y un sector empresarial que está pensando en el país y está pensando en invertir. Pero hay otro sector que está más vinculado con los actores políticos, que quiere retomar al Estado, que no quiere cambios y que ha hecho todo lo posible en estos 4 años y lo va a hacer en lo que nos falta de gobierno, para que este gobierno no avance en su propuesta de cambio, no haga los cambios que en opinión de ellos no deben hacerse. El problema de la baja inversión en El Salvador no es un problema que llegó con este gobierno, también lo planteamos. Es un problema que tiene 25 años. Claro. O sea, los empresarios, la inversión privada en El Salvador, desde hace 25 años, con gobierno de arena y sin gobierno de arena, no pasa del 15%, del 12, 14%, ahí está, no se mueve. El Estado que recibimos no estaba preparado para hacer políticas públicas, porque lo desmantelaron en 20 años. Los primeros 2 años fue reconstruir el tejido institucional, luego buscar recursos y recién después de eso comenzar a implementar las políticas. Y a partir de ese escenario insolvente, en algún momento que pudo presentarse, digamos, las finanzas del Estado, ¿no se pensó en entrar a Petrocaribe? Hay que recordar, yo se la contesto inmediatamente, Sí. En el ambiente de campaña, situémonos en el 2008 o antes de las elecciones en el 2009. ¿Cuál era la campaña que montó la derecha en contra del presidente Funes y del FMLN y en ese momento que estábamos en oposición? Si llega Mauricio Funes al poder, se van a perder todas las libertades, se van a huir los capitales, la empresa privada se va a ir del país, ¿no? Se van a asociar al ALBA, se van a asociar con no sé qué, ¿no? Y entonces este país va a entrar en crisis. Eso es lo que le vendieron miedo a la gente. Los gobiernos anteriores decían que eran nacionalistas, pero en relaciones de sumisión con otros países. Nosotros no hacemos eso. Y cualquier decisión que se toma
Al final la toma el presidente Funes, pero en función de hacer un análisis amplio, qué es lo que conviene, no qué le conviene a una empresa, a un sector, no, qué nos conviene como país. Un problema estructural que tiene que ver con el modelo que tiene El Salvador es la debilidad financiera del Estado para cumplir con las tareas que dice la Constitución. La política fiscal en este país ha sido históricamente de las más débiles. Hasta antes de 1980, o sea, habían dos cosas que no se podían hacer en Centroamérica y en El Salvador menos. Reformas agrarias y reformas fiscales. Nunca se pudieron hacer. Y usted dice, ¿por qué? Porque no había claridad que había que repartir la tierra, o no había claridad, como no. Pero el poder estaba tan concentrado que no dejaban hacer ni reformas agrarias ni reformas fiscales. Financiar al Estado va a ser en las próximas décadas, no se va a resolver en el corto plazo. Y hay que buscar maneras alternativas. Petrocaribe no lo es. Esfuerzo. Para usted. Para este gobierno no vimos la necesidad y no vimos que fuera una fuente importante. Puede ser que en el futuro, y la lectura que se ha hecho sea esa. Para nosotros no vimos como una posibilidad. Lo hemos visto como una posibilidad para ahorrar divisas, que a mí me causa un gran impacto y extrañeza cuando la oposición, nuestros detractores dicen, estaba bien cuando llegaron, se olvidan que nos entregaron un país quebrado. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta primero, como cualquier estrategia, es estabilizar la economía, que deje de caer la economía. Hicimos políticas para reactivar la agricultura y la construcción, que son las dos actividades que más absorben mano de obra no calificada. Hay sectores que están recuperándose, por supuesto. ¿Por qué? Porque hemos introducido nuevas políticas sectoriales de apoyo. Antes de que salga este gobierno, ya comenzamos con la rehabilitación y con la ampliación del aeropuerto. La decisión que acaba de tomar la línea aérea, con base aquí, antes TACA y ahora Bianca, de mover su hub, mover su centro de operaciones de Costa Rica y pasarlo para El Salvador, es una medida que la acaba de tomar. Significa que en los próximos 12 meses tendremos 600,000 pasajeros más en ese aeropuerto. 600,000. Eso nos va a obligar al país, y es bueno para el país, porque entonces podemos convertirnos en un centro aeronáutico. Y eso los va a obligar a CEPA a acelerar sus trabajos de modernización y ampliar el aeropuerto a través de un asocio público-privado. Lo que ha habido, es cierto, es un conflicto con la principal cámara empresarial y dentro de eso con algunos dirigentes que en nuestra opinión tienen una agenda política partidaria. Pero con el resto de sectores empresariales hemos tenido buenas relaciones a tal punto que las principales políticas sectoriales las hemos hecho de consenso con ellos. ¿Se siente más cómodo con el Consejo Nacional para el Crecimiento? No es que nos sintamos cómodos. Ahí hay una pregunta sobre el Consejo Económico Social. ¿Qué función tiene? Nosotros nunca hemos cerrado las puertas de diálogo. O sea, ANEP se fue del Consejo Económico Social 2 veces. La primera de manera transitoria y la segunda definitiva. Hoy estamos reestructurando el Consejo Económico Social. En septiembre esperamos llamar a nuevos sectores empresariales y a ANEP para que formen parte del Consejo. El Consejo del Crecimiento están 7 empresarios en calidad individual, empresarios líderes muy importantes, y ellos es un buen ejemplo. Tenemos diferencias en el Consejo del Crecimiento, pero esas diferencias no nos han permitido desarrollar una agenda conjunta de país. Ha ocurrido una explosión de participación social y en el fondo lo que hay que decirlo claramente, yo creo que este es un espacio bueno, nosotros hemos practicado una democracia participativa, no una democracia representativa y formal. Lo dijimos ayer, nosotros no vemos a la gente como votante, ni como correligionaria, ni como militante de un partido. La vemos como ciudadanos y ciudadanas con derechos. Este libro es capaz de reconocer lo mal que se ha hecho en este gobierno o lo que no se ha hecho en este gobierno. Ahí se plantean todos los desafíos y los problemas que hemos tenido. Reconocemos, por ejemplo, que nosotros montamos una estrategia de 5 años en 2 fases. Primera fase de año y medio, que era el Plan Global Anticrisis para lidiar con la crisis y sentar las bases para el cambio estructural que pensábamos que iba a comenzar en el 2011 en adelante. Ese fue el plan original. Subestimamos la realidad. ¿Por qué? Porque vinieron todos los desastres naturales. Subestimamos, el gobierno estaba peor de lo que nos imaginábamos. El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, pensábamos que el primer año lo íbamos a montar.
nos llevamos casi 2 años y medio. Hemos tenido tanta voluntad que aún en la crisis hemos hecho la inversión social más grande de la historia de este país. Eso es compromiso y es definir prioridades claras. Se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que mal que se ha hecho? ¿Habrá algo que se ha hecho mal? Le voy a poner un ejemplo. Seguramente cosas. Aquí no, el tema de la seguridad. Aquí no estamos diciendo que se ha hecho todo bien. No solo el gobierno ni el presidente Funes quiere los cambios. El país quiere los cambios, la mayoría de gente. Y ahí es donde se equivocan, creo yo. Se están equivocando todos aquellos que no entienden que los cambios no es un capricho del presidente Funes, ni es un capricho del FMLN, ni es un capricho de los funcionarios. No, el cambio es una reivindicación de la mayoría de la gente que quiere cambios en este país. El problema de la inseguridad de El Salvador no se va a resolver solo haciendo una política salvadoreña. Si Centroamérica no hace una política conjunta, si Estados Unidos y los países de Sudamérica no asumen su rol y no cumplen con su papel, no se va a resolver el problema. Si no se hacen políticas de prevención, si no se busca incorporar a los jóvenes, que son los que más sufren, al sector educativo o a un trabajo o a un oficio, tenemos la batalla perdida todos. La instrucción del presidente Funes es que este gobierno tiene una agenda a cumplir hasta el último día de gobierno y tiene temas fundamentales. Yo he dicho, en ciertas áreas el nuevo gobierno se va a sacar la lotería por varios números. Porque primera vez, desde la posguerra al menos, que un gobierno que llega nuevo va a encontrar él para ejecutar 4 o 5 grandes proyectos estratégicos. La deuda, en términos macroeconómicos, la deuda alrededor va a quedar un poco más del 50% sin duda, que fue, nosotros, el último dato de Hacienda no lo tengo, hay que ver ajustar el 2013-2014. Yo estaba viendo antes de llegar a la entrevista que están sacando unos datos de presupuesto. Sí. El presupuesto del próximo año básicamente es similar al de este año. Aumenta el 3%. Va a aumentar una cantidad mínima. Nosotros, la instrucción del presidente y lo que dice ahí es que nosotros no vamos a hacer populismo los últimos 6 meses. Vamos a ser responsables. Nosotros no queremos entregarle al próximo gobierno un país como el que recibimos en términos fiscales y en otras áreas. Y por lo tanto, hay que recordar qué es lo que hizo el último gobierno en los 6 meses. Por ejemplo, bajó el pasaje de bus y nos dejó el gran problema después con los subsidios. Aumentó los subsidios. Nosotros no vamos a hacer locuras ni cosas irresponsables. Hay una agenda responsable. Y la idea es terminar esta agenda porque de eso depende, en algunos casos, la consolidación de los cambios. En otros casos, avanzar en los cambios. Para decirlo de manera sencilla, hasta el último día, este gobierno trabajará en su agenda de transformación. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.